Buenos días. Vamos a empezar con la primera de las ruedas de prensa de la 27ª edición de las Jornadas del Cómic de Avilés y lo vamos a empezar con tres personas con un talento enorme, con una capacidad extraordinaria para contar historias y que tienen una serie de rasgos en común y una serie de rasgos que diferencian claramente sus obras. Uno de los elementos que yo veo, un hilo conductor que veo entre Nadia Hafid, que está sentada aquí a mi derecha, Maite Alvarado y Borja González, es que desde finales de los 90 más o menos y principios de los años 2000 en España se produce un resurgir del fenómeno de los fanzines. Hay toda una serie de nuevas generaciones de autores y de autoras que quieren empezar a publicar y que empiezan a publicar buscando su propia forma de presentar sus historias al público. Y de una manera o de otra, tanto Borja como Maite como Nadia han ido formando parte de ese fenómeno. Han ido dando los primeros pasos para desarrollarse como autores, con autopublicación, con publicaciones colectivas, creando una red y estando en contacto con otra serie de autores y de autoras con los que compartían inquietudes. Además, durante esa misma época surgen festivales como el Graf o el Boom, entre otros, donde se pueden presentar las obras de estos autores y autoras y pueden ir entablando relaciones entre ellos y conociéndose y ayudándose a desarrollarse unos a otros y unas a otras. Nadia es la más joven, voy a empezar por ella, de los tres, es la que llegó más tarde a este fenómeno, pero llega con muchísima fuerza, empieza a publicar en fanzines, empieza a conocer el mundo del cómic, a meterse en él, y como es una ilustradora de un talento enorme, va descubriendo que puede compaginar esa capacidad como ilustradora, que le ha llevado a hacer trabajos para El País o para el New Yorker, con otros formatos para ir contando sus propias historias. Tiene publicada de momento El Buen Padre como obra larga, está a punto de salir Chacales, que es su segunda obra larga, y como digo, es una autora capaz de crear sus propias historias jugando con las figuras ausentes, con los silencios, con una búsqueda de una identidad y al mismo tiempo hacer portadas para medios de un renombre internacional indudable. Y Borja y Maite, y en esto sí los voy a agrupar, aparte de empezar haciendo fanzines, también se metieron en una aventura de autoedición y una aventura editorial juntos, que duró 5 años, si mal no recuerdo. Sí. Y de la que aprendieron qué hacer y qué no hacer, qué desarrollar y qué no desarrollar en muchas de sus obras. En el caso concreto de Maite, La Isla es uno de los títulos más destacados del año pasado, su primera obra larga, tiene mucha más experiencia haciendo fanzines y publicando otro tipo de historias y por fin pudimos ver algo más consistente, como digo, el año pasado con La Isla, que es el título que nos dejó cautivados a todos los que lo pudimos leer ya desde hace más de un año. Y Borja tiene también experiencia, como digo, en el mundo de los fanzines y la autoedición. Tiene varias obras menos conocidas, digamos, o más de encargo, que le han servido para desarrollar un universo muy personal, que se concreta sobre todo en 3 títulos, que son los que más renombre le han ido dando, que son La Reina Orquídea, Black Holes y Grito Nocturno. Cada uno de ellos tiene un grafismo muy claro y muy definido, quizás más en el caso de Borja, porque a lo largo de una serie de experimentaciones es muy fácil ver un dibujo suyo y reconocerlo rápidamente. Los personajes no tienen rasgos y aún así tienen una expresividad enorme, pero cada uno de ellos tiene una forma muy concreta y muy clara de narrar y es un placer tenerlos aquí con nosotros. Los dejo en vuestras manos si queréis hacer la primera pregunta y si nos animáis pues ya romperé yo el hielo. Empiezo yo. Desde la Buda Avilés, bueno, la verdad que tengo muchísimas preguntas. No sé por dónde empezar. Pero bueno, yo creo que voy a empezar por la quizá más candente, sobre todo para Nadia y Maite en este caso. ¿Cómo es la participación de la mujer dentro del mundo del cómic? Es ir el fanzine, ¿no? Es escasa, tiene poca representación.
ilustración, cada vez tiene más, es bastante. ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo. A ver, como en todos los sectores, faltaba que hubiera más presencia de mujeres, pero en los últimos tiempos me he dado cuenta de que cada vez éramos más las autoras que nos presentábamos a formar parte de mesas en el GRAB o en el Guter y nos lanzábamos a hacer nuestras propias historietas y nuestras autopublicaciones. Creo que no nos dimos cuenta de que era el momento de decir, estamos aquí, queremos mostrar nuestro trabajo, y ha ido creciendo en los últimos tiempos, yo diría que de una manera incluso más presente que los autores, ¿no?, masculinos. Yo creo que ahora mismo hay una gran cantidad de autoras que además trabajan en géneros, en estilos totalmente diferentes, que puedes encontrar un poco de todo, y creo que ahora mismo sería un poco equiparable, ¿no? Quizás sí sigue faltando un poco también ese trabajo de recuperación de autoras anteriores que todavía están un poco, ¿no?, la genealogía y tal, ¿no?, que están un poco olvidadas, pero ahora mismo es innegable la calidad de las autoras, ¿no? También porque hay más editoras también mujeres, hay más art directors mujeres, ¿no?, y eso también ha propiciado que se ponga el foco en el trabajo de autoras. Claro, si los que están arriba son mujeres, también cambian. Sí, confían más, puede ser, ¿no? Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, nada, yo empiezo contigo. El mundo del cómic, y bueno, pues habitualmente para no ponerse la población está muy asociada a la fantasía y este tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que vuestro trabajo en general, de hecho, es bastante social. Yo diría que aborda mucho el tratamiento de la actualidad, incluso sobre todo en tu caso, con publicaciones en New York, en el país, y bueno, tu obra, por ejemplo, la de mi padre, ¿no?, que me parece espectacular. ¿Qué vinculación existe o qué facilidad da para la representación de la actualidad ese formato en el que tú trabajas? Bueno, el cómic es un medio para expresarse, es un lenguaje, y entonces puedes hablar de cualquier tema, ¿no? Y yo he encontrado en el cómic una manera de poder contar estas historias más personales, o historias que tienen que ver con el momento actual en el que vivimos, ¿no? Y, de una manera que me permite no ser muy explícita, no ser muy directa, dejar huecos para que la gente pueda rellenarlos, ¿no? Y el cómic me ha permitido esto, ponerlo en el tablero, poner en el tablero temas, pues eso, como la ausencia del padre, o como los problemas en Chacales con el problema de este trastorno psiquiátrico, sin tener que explicarlo detalladamente, dejando estos huecos para que el lector rellene. El propio lector, y me imagino, ¿no? Quiere decir, ¿es Sí, igual por sí. esa vinculación entre lector y autor, entonces? Sí. Bueno, en este caso con la ilustración también. Exacto. Pues continúo. Sigo. Tú sigue. Vale, yo sigo. Maite, por ejemplo, a propósito de la isla, también a través de la lectura sobre la complejidad, ¿no?, y la exploración narrativa del color, es un concepto que me llamó enormemente la atención y de hecho me gustó mucho. Si me lo pudieras explicar un poco cómo es la exploración narrativa del color. Sí, mi gráfica tiene pues ciertas peculiaridades, ¿no?, como digamos el acabado pictórico y tal, por la técnica que empleo, que es acrílico sobre papel y tal. Y entonces yo tenía claro, haciendo la isla, que quería utilizar un poco esos elementos que son un poco característicos, ¿no? Porque si, la tinta tiene la línea, la oscuridad, tal, de las sombras y tal, el trabajo con acrílico tiene el color, la forma, ¿no? O sea, son los dos elementos que yo dije, voy a utilizarlos de una manera no solo estética, ¿sabes?, sino también narrativa. Y yo creo que además los colores es como una forma de comunicarte muy sencilla de que el lector comprenda, o sea, que es muy fácil de transmitir. Y entonces pues utilicé todas esas gamas de color asociadas tanto como a los personajes por una parte y también a las situaciones, ¿no? Depende de lo que esté pasando, cambia el esquema de color
Son varios esquemas a lo largo de los capítulos que un poco valen para, ya te estoy contando cosas sin tener que contártelas, sino, ¿sabes?, una representación gráfica que tú vas a entender perfectamente. Gracias. Borja, pues mira, por ejemplo, en tu caso, bueno, el tema del autodidactismo también me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo se inicia uno en esa gran aventura de la ilustración autodidacta? Pues trabajando en casa, dibujando en casa. Claro, yo tuve la suerte de que en mi casa se me animó, digamos, a leer, a dibujar, a disfrutar del cine pues desde que era niño. Y a mi padre le gustaba mucho, sigue pintando, sigue dibujando. Entonces desde pequeño fue algo que a mí me gustaba. Disfrutaba que me dejasen solo con un montón de lápices de colores y unos papeles, y supongo que para mis padres también era como súper fácil, en el sentido, mira, el niño se entretiene con eso en vez de rompiendo cosas, ¿no? Y efectivamente me entretenía y siempre ha estado ahí en mayor o menor medida. Sí que es cierto, ayer creo que en algún momento de la charla de Nadia te preguntaron sobre esto, sobre el tema de estudiar o no Bellas Artes, ¿no? Claro, en mi caso yo que no tengo estudios de Bellas Artes, yo me he arrepentido toda mi vida. O sea, sobre todo una vez intento profesionalizarme, mientras estás haciendo fanzines te da igual, porque es la misma actitud de, bueno, yo hago mis cosas y punto, pero en el momento en el que sí que pretendo, no es tanto por lo que quieras hacer, sobre todo como por cosas tan banales como el tiempo que necesitas para hacer algo. Yo puedo hacer una perspectiva extraña, pero probablemente me va a costar el triple de tiempo que a otra persona que tiene una mayor facilidad porque ha estudiado Bellas Artes. Me faltan recursos, soy plenamente consciente de eso. Lo que pasa es que, bueno, tengo 40 años, llevo dibujando toda mi vida, hace ya unos cuantos años que dibujo a diario porque es mi trabajo, entonces al final llegas a soluciones que son tuyas. Si yo tuviera que darle clases a alguien de dibujo sería... A los 3 días le rompería la cabeza porque no tiene sentido como trabajo, ¿no? Nadie me enseñó en ese sentido. No sé, no sabría decir qué me ha aportado el ser autodidacta, pero sí tengo muy claro lo que me ha quitado. Es decir, para mí no es una cosa como de la que estar orgulloso precisamente. A día de hoy lo veo como un hándicap, como algo que me cuesta. Cada vez que quiero hacer algo que no suelo hacer, es una pelea continua, porque no sé cómo hacerlo, ¿no? También es verdad que, bueno, llevo ya bastantes años, entonces esas situaciones cada vez se dan menos o me molestan menos, pero... Y acerca de por ejemplo, el trabajo sobre la figura de Inés Suárez, que también me pareció súper interesante. ¿Por qué decidiste trabajar sobre ella? Porque me lo encargaron, entonces no decidí, fue un encargo, pero sí que tuve muchísima suerte, porque es verdad que antes de la Reina Orquídea, es verdad que mis personajes son todos femeninos, pero fue totalmente casual, que creo que fue el primer y único personaje es una colección, y creo que fue el primer y único personaje femenino, pero creo que fue completamente fortuito que me tocó a mí. Y yo no conocía la figura de Inés Suárez, y fue fascinante. O sea, de repente, claro, fue el encargo y te tienes que poner a investigar, y para mí fue casi más gratificante descubrir la figura de Inés y meterme ahí que hacer el propio cómic, porque era una colección cortita, son historias de 60 y pocas páginas. Entonces prácticamente me tomé ese cómic como, me ha resultado súper interesante la figura de Inés, voy a hacer un cómic que incite a buscar toda esa información que yo he encontrado, ¿no? Pero vaya, me parece una figura fascinante. En muchos sentidos. Tuve suerte también porque es una figura indudablemente problemática. Fascinante probablemente por lo problemática que es, ¿no? Pero por suerte me dieron completamente libertad para enfocar al personaje, con lo cual, pues bueno, tuve muchísima suerte. Y la verdad es que es un personaje del que tengo un muy buen recuerdo de ese cómic. Me gustaría igual también preguntaros a los tres, yo creo que a mí si no me paran, yo sí.
Me gustaría preguntaros a los tres, cada uno dentro de su experiencia personal y de su desarrollo personal, ¿qué es lo que más disfruta igual del proceso creativo? Maite, ¿quieres? Bueno, vale. Empiezo yo. En el caso de La Isla, que ha sido mi primera obra larga, solo había hecho cómics de hasta 64 páginas antes y me daba como un poco de respeto en empezar una obra larga por ese espacio de tiempo que te va a ocupar, ¿no? Que vas a estar como... En el caso de La Isla fueron 2 años, pero porque lo tuve que tener parado como 7 meses o así por otros trabajos y tal. Creo que lo que más me ha gustado y lo que más he disfrutado es exactamente esa vinculación en el tiempo con tu propia vida, ¿no? O sea, estás trabajando en un proyecto tanto tiempo que termina siendo como una constante que está ahí durante 2 años de tu vida y lo vas viendo cambiar. Además, como yo no trabajo con un guión especialmente cerrado, sino que me gusta que todo ese tiempo, el trabajo que vas haciendo, vaya un poco dándole forma a lo que va a venir después y tal, pues ha sido como una experiencia muy bonita, esa convivencia durante 2 años con un proyecto, ¿no? Con una historia. Y yo ya. Sí, a mí también. Bueno, claro, en mi caso yo trabajo también de ilustradora, ¿no? Y lo que más disfruto es levantarme cada mañana, sentarme ahí en mi mundo, ponerme a escuchar la radio y empezar a dibujar tranquilamente. Y eso, lo que dice Maite, acabas conviviendo, formando parte de tu día a día, estas 5 páginas, 4 páginas que tienes que hacer, estos retoques, ¿no? Y forma parte ya de una rutina que a veces, bueno, a veces también la sufres, ¿eh? Dices, todo lo que hice el día anterior no sirve para nada, tengo que rehacer. Pero sí, supongo que es lo más bello, ¿no? Que forma parte de eso, que te acompaña, ¿no? De tu proceso de creación, te acompaña en tu día a día, ¿eh? Y creo que eso es lo bonito. En mi caso, yo tengo una manera un tanto peculiar de enfocar el trabajo en un cómic. No hago ningún tipo de planificación, apenas tomo unas cuantas notas y tengo una idea visual del ritmo, de las sensaciones que quiero transmitir con el cómic y a partir de ahí me pongo a trabajar. Y al principio es como que siempre vas, esas primeras páginas en las que vas como a oscuras, son un tanto puñeteras en el sentido de que no tienes muy claro qué es lo que va a salir de ahí. Pero hay un punto exacto, más o menos cuando llevas la mitad del cómic, en la que empiezas a ver la forma. Y esa parte me parece súper chula, es cuando realmente meto la cabeza en el cómic, porque ya lo empiezo a ver de una manera más clara, y es como si tuvieras un montón de piezas de Lego en el suelo y te pegas la mitad del día juntando. Y cuando empiezas a ver una forma que es bonita, que es interesante, ya es cuando empiezas como a perfilarla, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el cómic en el que estoy trabajando ahora, justo llevo la mitad de lo que querría que fuese el cómic, llevo unas 80 y pocas páginas, y ahora es cuando empiezo a ver la forma. Y es el momento en el que realmente me concentro en el cómic y ya lo que me queda es como darle la forma final, ¿no? Ese momento es el por qué hago cómic. Es una cosa que disfruto enormemente, me gusta muchísimo. Ir colocando las piezas exactas en el sitio exacto. Pues, ¿qué más decir? No hay nada que añadir, simplemente darles las gracias a los tres por el enorme talento que nos regalan en cada una de sus páginas e ilustraciones, por estar en las jornadas del cómic de Avilés y deciros que nada, en 5 minutitos seguimos con la siguiente rueda de prensa y que aunque no sea muy habitual, yo creo que se merecen un aplauso de despedida, ¿no?